Bienvenidos a esta charla donde exploraremos las justificaciones y los beneficios de utilizar software libre en el sector gobierno. Mi nombre es Ricardo Naranjo Facchini y soy el gerente de Skin IT Solutions. Esta charla nace de una invitación que le hicieron a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas para hablar en la Alcaldía Mayor de Bogotá cuando Peñalosa ya estaba finalizando y ya se sabía que Petro era el siguiente alcalde. En esa época, pues la preocupación que tenían los del grupo de la gobernación era que todos los esfuerzos que ellos habían hecho para montar software libre en la alcaldía se fueran a perder con el cambio de alcalde. Ustedes saben que cada alcalde piensa diferente y pues que Petro fue uno de los impulsadores de la ley de software libre, pero pues una cosa es lo que dice el político en campaña y otra cosa es lo que dice el político cuando ya está asumiendo el cargo. Entonces, la preocupación que había era que se fuera a desmontar lo que se había hecho. Entonces querían sensibilizar a los funcionarios de la alcaldía para que pudieran continuar con las iniciativas de software libre. Entonces la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas me comisionó a mí para ir a la Secretaría de Gobierno y presentarles esta charla que les voy a mostrar ahorita. Yo comenzaba presentando a mí, ustedes ya me conocen, comenzaba presentando qué es el software libre. Entonces básicamente les decía, el software libre, y eso es una cosa que hay que tener clara, es un software que está protegido con una licencia que garantiza su libertad, ¿sí? Libertades de usarlo, de estudiarlo, de mejorarlo y de distribuirlo. Eso es un software libre. Pero hay otros elementos libres aparte del software. Los formatos de archivo, ¿sí? El .doc, el .xls, el .ppt, que son los formatos que anteriormente utilizaba Windows, pues son formatos de archivo. Los docx, xlx y pptx son los nuevos formatos de archivo que está utilizando Windows, en parte para garantizar que los usuarios compren el nuevo Office, ¿sí? Porque es que si tú no tienes el nuevo Office no vas a lograr leer los documentos que otras personas que ya se modernizaron te envían. Entonces una de las estrategias que utilizó Microsoft para presionar a los clientes para que compraran el nuevo Office fue cambiar el formato. Le puso, los volvió XML, les cambió el formato, pero no le contó a nadie cómo estaban hechos esos formatos, para que no hubiera forma de poder, digamos, transcribir de docx a doc y que los que tienen el Office antiguo pudieran leer. También hay otros formatos de archivo, ustedes conocen los MP3, el WAV, el MP4 para video y para audio. Y existen sus elementos libres, sus formatos de archivo libres equivalentes, que son el ODT, el ODS y el ODP. El OGG y el OGB. El ODT, ODS y ODP son los formatos de Open Document Format. Esos son estándar ISO, esos no cambian si no es por consenso de la comunidad, eso nada más cambia, es cuando la gente decide hacerlo cambiar y cuando lo cambian todo el mundo sabe cómo fue el cambio, entonces todo el mundo puede ajustar sus programas, puede sacar nuevas versiones de los programas y así el archivo que está almacenado en un formato viejo es fácilmente leíble por el mismo software que va a leer lo nuevo. Y todo el mundo va a seguir jugando con las mismas reglas de juego. Igual pues con OGG, que es para sonido, y OGB, que es para video. Perdón. Bueno, pero también hay protocolos de comunicación libres. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar y conocen el TCP/IP, que es el mecanismo de protocolo de comunicación de las redes, o el HTTP, que es el protocolo de comunicación de los navegadores web, o el SMTP, el POP3 y el IMAP, que son los
protocolos de comunicación para transferencia y lectura de correos electrónicos. Existen protocolos como los web services, hay muchos protocolos. Las ventajas de estandarizarlos es que cualquiera los puede conocer y solamente cambian por consenso, garantizando estabilidad y reglas de juego uniforme. Y así no va a haber nadie que por utilizar un formato diferente tenga ventaja sobre otro. Bueno, ¿por cuánto tiempo es libre el software libre? Pues es perpetuo. ¿Quién hace el software libre? Lo hace una comunidad. ¿Qué es la comunidad que hace el software libre? Pues la academia, las universidades, los colegios generalmente generan software libre, sobre todo las universidades en sus proyectos de grado generan mucho software libre. Los hackers que quieren ganarse popularidad, y estoy hablando como hacker, no es como un cracker, no es como un black hat hacker, que son los hackers que hacen pilatunas y travesuras, sino como los hackers concebidos, como lo dice Eric Raymond en el manifiesto de Hacker Attitude, en donde dice qué es un hacker. Eso pues lo pueden buscar en Google y van a encontrar de qué se trata el ser un hacker. Entonces los hackers que quieren pues que su nombre pues tener fama como hacker, pues hacen mucho software libre. Las empresas privadas, generalmente cuando una empresa privada necesita cierta funcionalidad que no se la da ningún programa, pues tienen tres alternativas: contratar a una empresa privada para que les desarrolle desde cero todo, contratar a una empresa que ya tenga algo hecho para que les haga sus ajustes, y generalmente las empresas que ya tienen algo hecho pues no están interesados en hacer, o sea, en seguir los caprichos de un solo cliente, porque eso es un difícil mantenimiento y bueno, mejor dicho, eso tiene un poco de líos. Y la tercera opción es coger un software libre que ya esté funcionando, que ya tenga un primer paso, que sea un punto de partida bueno, y a partir de ahí desarrollarle los ajustes, porque como tienen el código fuente, pues lo pueden mejorar, lo pueden adaptar a sus propias necesidades, y así nadie más lo necesite, pues ellos van a tener la solución a sus problemas y no tuvieron que desarrollarlo desde ceros. Lo que les exige el software libre es, bueno, ya que usted le hizo ese ajuste, pues ese ajuste tiene que ser libre. Si es un software open source, sí le puede decir la licencia del software open source, puede decir, vea, si usted hizo ese ajuste, pues quédeselo. Usted puede volver privada la versión que usted acaba de desarrollar con esos ajustes. Entonces por eso toca tener cuidado con si uno está utilizando software libre o software open source. Los entes públicos, hay muchas alcaldías de muchos lados que generan software libre, gobernaciones, los mismos estados generan software libre para suplir sus necesidades y dejarle un legado a la humanidad. Y por supuesto centros de investigación que se dedican a desarrollar software. Bueno, ¿cuánto cuesta el software libre? Bueno, entonces para saber cuánto cuesta el software libre, tenemos que ir a mirar el costo total de propiedad, porque resulta que si uno se pone a mirar las licencias son gratuitas, pero es que uno no solamente hace un proyecto de software con las licencias, uno tiene que meter una cantidad de elementos adicionales. Entonces, ¿de qué está compuesto el costo total de propiedad, total cost of ownership? Pues primero, el licenciamiento en software libre es gratis. La configuración, pues o tú lo aprendes a configurar o contratas a alguien para que te lo configure. Igual tiene costo, ¿sí? O el costo del aprendizaje o el costo de la persona que te va a configurar ese software libre para que esté funcionando en tu organización. Hay software libre que es muy sencillo de configurar, hay software libre que es muy difícil de configurar. Es decir, configurar es ponerlo a funcionar. Pero además los usuarios necesitan capacitación, ¿sí? Yo necesito contarle a la gente cómo funciona ese software y cómo
está hecho ese software y cómo lo pueden utilizar, y si no los capacito pues no lo van a utilizar y no va a servir de nada en el software. Entonces ese costo de capacitación hay que involucrarlo. Hay software que es muy sencillo, muy intuitivo, que no requiere capacitación, o que entre los mismos usuarios se van contando cómo utilizarlo, como hay software que sí requiere pues, profesor, salón de clase, laboratorios, talleres, etc. Entonces pues hay que meterlo dentro del costo total de propiedad. El mantenimiento, una cosa es configurarlo y ponerlo a funcionar, y otra cosa es que eso se mantenga funcionando, ¿sí? Que salga una nueva versión, actualizarlo a la nueva versión para cerrar vulnerabilidades, para incrementar las funcionalidades, y pues que si se cayó el servicio pues volverlo a subir. Entonces, perdón, la actualización va en la parte de soporte técnico. Entonces el mantenimiento es mantenerlo funcionando, que si se cae el sistema se vuelve a subir. En soporte técnico está toda la parte de actualización, generación de nuevas funcionalidades, instalación de nuevas versiones, la renovación. Resulta que en el software privativo ahora a ti no te venden la licencia y es tuya la licencia y puedes utilizar a perpetuidad ese software, sino ahora te la alquilan, o sea, te venden el software por 6 meses, por un año, y al año te toca renovar la licencia, y si no la renuevas estás cometiendo piratería, porque pagaste el año pasado pero no estás pagando este. Es un modelo de negocios que pues, digamos, no estamos diciendo que sea bueno o que sea malo, simplemente que es así, ¿sí? Ahora mucho software te lo venden a ti y lo tienes que renovar frecuentemente. Aparte de eso, la integración. Resulta que tú, cuando metes dentro de una organización un software, pues tú vas a requerir integrar ese software con otro software de tu organización, ¿sí? Para que se intercambien datos, para que sea automático el traspaso de datos de un software al otro software, ¿sí? Entonces esas labores de integración pues tienen un costo y hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace un proyecto de involucrar software libre. Y por supuesto la infraestructura. La infraestructura es, por ejemplo, que cuando tú tienes cierto software, ¿sí? Por ejemplo, actualizarte al último Windows, te toca actualizar también el hardware del computador, porque si no, no va a correr bien ese último Windows. Mejor utiliza el Windows pasado. En software libre la infraestructura es al revés. Uno, inclusive cuando está recuperando hardware, utilizando Linux para instalarlo en hardware viejo, uno instala la última versión de Linux, pero compilada para ese hardware viejo. Entonces la infraestructura es un punto que impacta a el costo total de propiedad, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que en el software libre pues hay cosas como el licenciamiento, la renovación, que no tiene ningún tipo de costo, la infraestructura, que me ayuda a mi costo, pero el resto de cosas yo las tengo que pensar, y no solamente las tengo que pensar para este momento, sino a corto, mediano y largo plazo. Si yo pienso todo este tipo de cosas de capacitación de usuarios, de configuración, mantenimiento y soporte técnico a largo plazo, es muy probable que el software libre sea un factor que me va a hacer economizar plata. Pero si lo pienso a corto plazo, es probable que un proyecto utilizando software libre salga tan o más costoso que un proyecto de software privativo. Por supuesto, el software libre no significa que sea gratis. Es libre, pero no es gratis. Y hay una página web de GNU, de la Fundación por el Software Libre, en donde explican claramente que no estamos diciendo que la cuestión sea gratis. Y ellos dicen, vea, free is not like in free beer. No es como una cerveza gratis. It's like in free speech, como en libertad de expresión. Entonces, inclusive la GNU dice, está bien vender el software libre. ¿Por qué? Porque es que usted, cuando le entrega software libre a alguien, usted le está haciendo una buena acción, le está haciendo un servicio, y está bien lucrarse de ese servicio que usted prestó. No significa entonces que usted tenga que regalar su trabajo, ¿no? Usted puede cobrar por su trabajo y está bien hacerlo, ¿sí? Lo que no está bien es que usted instale el software libre y diga, y no le diga a la gente que eso es libre y que ellos pueden hacer lo que quieran con eso, y que se lo pueden instalar a otras personas, y que bueno, que pueden utilizar todas las libertades
que implica el software libre. Ahora bien, la diferencia entre el software privativo y el software libre está grandemente en dónde queda la plata, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a mirar en el software privado, cuando ustedes pagan por el licenciamiento, cuando ustedes pagan por la renovación, es plata de importación de licencias. El 60-70% de la plata que ustedes pagan por ese software privado sale del país, sale del entorno nacional y se va a otro país, el país de origen del software privativo que ustedes están adquiriendo. Y no solamente en cuestiones de licenciamiento, sino seguramente las empresas que están autorizadas a configurar, autorizadas a capacitar, autorizadas a dar soporte técnico, han tenido que pagar unas regalías a esas empresas para poder estar certificados, para estar autorizados para brindar esos servicios. Entonces hay mucha plata que sale del país por concepto del software. En cambio, en el software libre, pues si ustedes se ponen a dar cuenta, la mayoría de la plata se queda en el país. Solamente cuando usted necesita capacitar los usuarios en una cosa en donde no hay personal idóneo para capacitar en ciertas funcionalidades de cierto software, a usted le va a tocar comprar una capacitación foránea. Pero una vez usted contrata esa capacitación y sus técnicos aprenden, ya sus técnicos pueden estar en capacidad de brindar esa capacitación y pueden divulgar ese conocimiento. Entonces, pues la plata del software libre es una plata que no sale del país, sino es una plata que recircula en el país y se vuelve pago de agua, luz, teléfono, arriendo, colegios, y es una plata que va a hacer crecer la economía local en lugar de hacer que esa plata se vaya del país. Bueno, en Estados Unidos, pues resulta que las exportaciones de software en Estados Unidos, y estamos hablando de hace ya 4 años, eran de $70,000 millones las exportaciones de software, ¿no? Entonces, si un gringo te dice, hombre, compre software hecho en Estados Unidos, compre Microsoft, pues el tipo está haciendo patria, ¿sí o no? El 12% de las exportaciones de Estados Unidos corresponde a software. El 12% es un montón de plata. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en Latinoamérica? Que nosotros estamos siempre siguiendo lo que pasa en Estados Unidos y no miramos muchas veces lo que está sucediendo en Japón y en Europa. En Japón y en Europa el movimiento por el software libre es mucho más generoso de lo que es el movimiento por el software libre que hay acá en Occidente. Bueno, hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y por qué entonces nadie utiliza esa carajada del software libre? Es tan bueno y nadie lo está utilizando. Entonces, pues lo primero que yo les digo a los que me preguntan ¿y por qué nadie utiliza el software libre? No es tan cierto que nadie lo utilice. La mayoría de la gente utiliza software libre. Por ejemplo, a los que tienen sistemas operativos Android en su celular están utilizando Linux. Los que tienen un televisor inteligente están utilizando Linux. Los que tienen una nevera con una pantalla inteligente están utilizando Linux. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos que utilizan Android están utilizando Linux. Entonces, la pregunta real es ¿por qué nadie lo utiliza en escritorio? Entonces, en escritorio, pues la primera respuesta de por qué nadie lo utiliza o todo lo que yo he logrado investigar es que no, es que eso de tan bueno no dan tanto. O sea, me están dando un software que es gratuito y que es bueno. No, eso no es cierto. Yo desconfío. Entonces, desconfianza es la primera respuesta. No, es que para utilizar software libre toca reinstalar el computador y reinstalar el computador es muy difícil. Eso es una cosa completamente complicada, eso nada más lo pueden hacer gurús de alta tecnología y entonces pues yo no me voy a meter con esa carajada porque eso es muy difícil. No, es que en el colegio me enseñaron con software privativo y no tengo tiempo para ponerme a aprender otras cosas. Eso es una razón válida. Pues, ¿para qué me voy a poner a aprender algo nuevo si a mí ya me enseñaron lo anterior?
No, es que estoy satisfecho con lo que tengo y no necesito cambiar. ¿Cierto? Esa es una de las razones que me dan. No, es que cuando usted instala Linux, siempre le hace falta un driver, siempre hay una cosita que le hace falta, siempre hay un problemita, siempre hay algo que impide que la cuestión quede funcionando bien. No, es que es muy difícil encontrar soporte técnico en Linux. En cambio, yo cuando tengo un problema con Windows, me volteo y al que está al lado de mi escritorio, ese sabe. Y si no sabe, tiene un sobrino que sabe. ¿Sí? Y eso, encontrar a alguien que me arregle Windows, pues es muy sencillo. Además hay distribuidores de soporte técnico de Windows, una cantidad, un montón. Otra respuesta que me dan es que, bueno, ¿y qué? El software libre es gratis, pero igual yo no pago por lo que pirateo. Si me dedico a piratear y yo todo lo que tengo es pirateado, pues la ventaja de que sea libre o no sea libre con respecto al precio, pues no importa, porque pues, yo estoy pirateando. No, es que con el software privado yo tengo ciertas garantías. Con el software privado yo puedo demandar al fabricante del software si llega a suceder algún daño, y entonces me van a responder por los daños que me generaron por la equivocación o por el error en el software privado. La comunicación con clientes y proveedores. Es que yo tengo que comunicarme con el mundo, y si yo utilizo una cosa marciana que es Linux, pues yo no me voy a poder comunicar ni con clientes ni con proveedores. No me voy a poder voy a hacer una isla y esa isla no se va a poder comunicar con absolutamente nadie. Y pues bueno, eso es gravísimo, porque entonces ¿a quién le compro, a quién le pago? No, es que vea, es que ese Linux nadie lo comercializa y nadie lo mercadea. Yo no he visto una empresa que me esté comercializando, no sé en dónde ir a comprar Linux. No, es que no hay programas tan profesionales. Linux, eso debe ser una vaina de juguete, nuevamente la desconfianza, eso es de juguete. Esos programas que hay en software libre no son cosas tan profesionales como las que yo encuentro en software privado. Y esta que la dejo siempre para lo último, que es la que más me fascina, no es que vea, a nadie le han cortado la cabeza por haber comprado Oracle o IBM. Pero si yo llego a instalar software libre en mi empresa y algo falla, al que le cortan la cabeza, al que botan del puesto, es a mí, por estar jugando con la empresa. ¿Sí? Entonces los directores de tecnología pues prefieren no arriesgarse y comprar software que provenga de una empresa y que sea a la usanza de lo que todo el mundo hace, así su puesto no va a estar en riesgo. Bueno, entonces vamos a comenzar con las experiencias que han habido alrededor del mundo en sector gobierno, y vamos a arrancar por Múnich. ¿Qué pasó en Múnich? En Múnich se decía que cuando se cambiara la fecha del 31 de diciembre de 1999 a el 1 de enero del año 2000, todos los computadores iban a estallar y íbamos a volver a la edad de piedra. Eso se llamaba el problema del año 2000. El problema del año 2000, Y2K, era un problema, y es que para ahorrar espacio en la computación entre los 60 y los finales de los 80, no se acostumbraba a llenar toda la fecha cuando uno almacenaba una fecha, y hacía ahorrar espacio de almacenamiento. El almacenamiento era muy costoso. Y estamos hablando de una época en la que Bill Gates dijo que 64K era suficiente memoria para cualquier ser humano del planeta durante toda su vida. ¿Sí? O sea, estamos hablando, perdón, 64 megas era suficiente para cualquier humano durante toda su vida para almacenar toda la información que iba a generar. Eso lo dijo Bill Gates en esa época. Y entonces en esa época uno almacenaba recortadas las fechas. Uno no decía yo nací el 14 de enero de 1971, sino nací 710114. O sea, el 1900 lo desaparecía porque se asumía que todas las fechas iban a ser de 1900 algo. Pero resulta que en el 2000 iba a cambiar la fecha. ¿Y cuál era el problema de que cambiara la fecha en el año 2000? Pues que la nueva fecha iba a ser 00. Eso quiere decir que los computadores iban a interpretar esa fecha como 1900 en vez de 2000.
¿Eso qué quiere decir? Si tú le pediste plata prestada a un banco en 1993, llevabas 7 años pagando un préstamo con sus correspondientes intereses. Pero el 1 de enero del 2000 cambiaba el año, el computador pensaba que estábamos en 1900, eso quería decir que el banco te debía a ti 993 años de intereses negativos, en vez de que tú le debías al banco. Y eso era pues un problema de grandes proporciones. Era tan grande la proporción que este afiche era el telón de fondo de Rock al Parque. En Rock al Parque, atrás de las tarimas donde tocaban los músicos, ese era el telón que aparecía, Rock al Parque Y2K y un switch on-off. Era un problema bastante serio. ¿Qué hicieron en Múnich? En Múnich se pusieron a revisar todos los sistemas de información bancarios, de bolsa, gubernamentales, todos para verificar que al cambiar el año, pues los sistemas detectaran que el año era el 2000 algo y no el 1900 algo. Y cuando empezaron a revisar todos esos sistemas de información, pues encontraron en la alcaldía de Múnich que a mitad de la noche, en las horas de la madrugada, cuando no había ningún funcionario trabajando en la alcaldía, empezaba a fluir información de adentro de la alcaldía hacia afuera. Y no se sabía ni a dónde iba esa información, ni qué información era, ni por qué estaba saliendo, si todos los computadores supuestamente estaban en modo de reposo. Y entonces encontraron que el software que estaban utilizando tenía puertas traseras que hacían comunicación y que enviaban información que no estaba autorizada a salir de ciudadanos alemanes hacia sitios fuera de Alemania. También empezaron a encontrar huevos de Pascua. Los huevos de Pascua es, ustedes busquen en Google, huevos de Pascua, Easter eggs en Office, la última versión que haya de Office. Y van a encontrar que si ustedes se van a la celda IJ 39432 y hacen control Alt K, sale un simulador de vuelo o sale un juego de disparar, de un muñequito ahí que va por un castillito y disparándole a gente, o aparecen los créditos de los autores del software. Bueno, hay muchos huevos de Pascua. Es software por el que tú no pagaste, pero que te lo vendieron, o sea, te lo metieron dentro del Excel, que te lo metieron dentro del Word, y es software que incrementa el uso de memoria, incrementa el uso de procesamiento, incrementa una cantidad de usos de hardware, y tú no pagaste por eso, y tú no autorizaste que eso estuviera corriendo. Entonces, a la alcaldía de Múnich dijo, tengo incertidumbre sobre Windows. Y cuestiono la seguridad de los datos que yo estoy almacenando ahí. En últimas, lo que hicieron fue que sacaron una ley de software en donde decían que las entidades públicas no podían montar ningún software en sus instalaciones que no pudiera ser verificado, que no pudiera verse el código fuente para revisarse, que no existieran ni los backdoors ni existieran los huevos de Pascua. ¿Sí? Y esa ley de software libre que se inventaron para las entidades públicas, pues hizo que ellos se metieran a un software que se llama Linux. Linux es el Linux de Múnich, y era un Linux adaptado o ajustado a las necesidades de los funcionarios de la alcaldía de Múnich y de todas las empresas públicas de la municipalidad. Entonces, este Linux, digamos que fue el punto de arranque. A partir de ahí comenzó a haber un pocotón de cambios. Pero lo importante y lo chévere de Alemania es que los alemanes son unos tipos muy juiciosos. Estamos hablando de que Múnich es una ciudad de 1.400.000 personas, no estamos hablando de una ciudad como Bogotá, como México, como Nueva York, no, estamos hablando de una ciudad que es el tamaño de Cali, es más grande, de Cali, de Barranquilla, no sé, no es una ciudad gigantesca, ¿sí? Es una ciudad que tiene una buena cantidad de gente, pero no es una ciudad gigantesca.
La municipalidad tenía 11.000 usuarios y como los alemanes son juiciosos, entonces llevaron y generaron un informe bien detallado de cuáles fueron los ahorros que tuvieron desde el 2004 cuando implementaron este proyecto de software libre hasta el 2012. Estamos hablando de 8 años de ahorros. ¿Ahorros en qué? Ahorros en licenciamiento, en mejoras al hardware, en capacitación a los usuarios, en soporte a la migración de otras herramientas que estaban desarrolladas para Windows y que tocaba migrarlas a Linux, en procesos de integración de las nuevas herramientas con las otras herramientas y en aplicaciones web que les tocó desarrollar debido a este proyecto. Es decir, estamos hablando de un costo total de propiedad. ¿Cuál es el ahorro en el costo total de propiedad? Y vean, en 8 años se ahorraron 14.400 millones de dólares en 8 años. Y pues eso es una plata bien importante. Si ustedes quieren ver el documento, ahí en ese enlace pueden encontrar el documento. Y ahí abajo está un análisis de ese documento en inglés. Yo no sé alemán, entonces no me puse a leer ese documento, además que es un documento oficial, entonces es difícil de leer, pero el artículo que está ahí abajo, el artículo que está acá, ese artículo sí es un artículo en inglés y explican qué es lo que dice ese informe. Aparte de los 14.400 millones de dólares en ahorros, también ellos dicen, vean, ¿qué hubiera pasado si nosotros de Windows 2000 nos pasáramos a Windows 7 con Office 2010? ¿Cuánto nos hubiera costado esa migración? De Windows a Windows con Office de Microsoft. Y dicen, vean, habernos cambiado a Windows 7 cuando salió hubiera costado 34 millones de euros. Pero si hubiéramos hecho la misma migración, no con Office de Microsoft, sino con OpenOffice, nos hubiera costado 4.1 millones de euros menos esa migración. Y si lo hubiéramos hecho con Linux más OpenOffice, que fue como realmente lo hicieron, se baja de 34 millones de dólares a 22 millones 800 mil euros. Aquí estas cifras son en euros. ¿De qué estamos hablando con 14.400 millones de dólares? Estamos hablando que en promedio, en cada año, se ahorraron 1.800 millones de dólares. Es decir, 15 millones de dólares por mes. O sea, que hubieran podido contratar a $5.000 mensuales un ejército de 3.000 ingenieros para que les diera soporte a la otra cuestión, a los 11.000 usuarios, es decir, tener un ingeniero por cada 4 usuarios de la alcaldía, con la misma plata que se ahorraron. ¿Sí? Entonces, digamos que la importancia y el icono que está aquí al lado, el marranito con el dinero, ¿sí? Habla acerca de la importancia de la economía. ¿Sí? Se cambiaron, los de Múnich se cambiaron por economía y se cambiaron, vuelvo al anterior, aquí se cambiaron, ahí ven otro iconito que es un candado con una carpeta. Cuando ven un candado con una carpeta significa se cambiaron por seguridad. Bueno. No solamente se quedó en la alcaldía de Múnich, sino también el Ministerio de Defensa de Alemania se mudó a software libre y la municipalidad, el distrito de Hesse prohibió el uso de Office 360 en los colegios por la cantidad de violaciones a la privacidad que tiene el Office 360. En Francia, pues se dieron cuenta de la importancia del cambio que hicieron en Alemania y pues no solamente se cambiaron 15 ministerios a LibreOffice, sino también la gendarmería y la policía generó una distribución propia para la policía que se llama Ubuntu, basada en Ubuntu, y la tienen montada en 70.000 PCs. En España pues también hay un proyecto importante en Extremadura, en
donde pusieron 60.000 computadores educativos, en Andalucía 15.500 PCs adicionales. Los gobiernos que utilizan en España software libre y que han dicho nosotros utilizamos nuestro software libre son los gobiernos de Extremadura, Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Aragón, Cataluña y Madrid. En gran parte, fíjense, el icono no es el del marranito, sino el que está más allá. En gran parte es por la posibilidad de adaptar a sus propios lenguajes nativos el software. Resulta que a Microsoft no le interesa tener una versión de Linux en vasco, ¿sí? En catalán, no sé, en los idiomas que hablan en España. Son idiomas nativos que nada más hablan en España, que realmente no hay mucha gente que hable catalán. Entonces pues no es rentable para Microsoft tener una versión de Windows en catalán. Pero los catalanes pueden tomar Linux y traducirlo a su propio lenguaje y preservar su cultura. Entonces fue otra de las razones por las cuales en España, aparte de la economía, adoptaron el software libre. Bueno, ahí hay un videito que se lo recomiendo, no lo vamos a ver ahorita para no gastarnos tanto tiempo en esta charla. En Suecia, las Fuerzas Armadas se dieron cuenta que tenían un problema, y fíjense aquí el iconito, no el de seguridad, sino el siguiente. Las Fuerzas Armadas se dieron cuenta que no solamente era la seguridad de la información, sino además la dependencia de un único proveedor. El tener su información cautiva en un único proveedor de software, que es Microsoft, los hacía ser vulnerables ante muchas cosas, ¿sí? Y pues más de los huevos de Pascua y los backdoors, pues tenían un problema de seguridad informática. Entonces, ¿qué hicieron las Fuerzas Armadas de Suecia? Cambiaron todos sus servidores a Red Hat, a Linux Red Hat. Red Hat no es el inventor de Linux. Red Hat es un usuario de Linux, es una empresa que ayuda a otras empresas a utilizar Linux. Entonces, no es un único proveedor, hay otros proveedores de Linux, y si falla el negocio con Red Hat, pues pueden pasarse a cualquier otra distribución y poder seguir utilizando Linux sin ningún inconveniente. Con eso garantizan la seguridad. Encontraron que hay un muy buen soporte en Europa a Linux, que había una alta compatibilidad con el software existente y una gran facilidad de migración. En Noruega pues también tenían el problema de la lengua, de las lenguas nativas, ¿sí? Entonces no encontraban software para su segunda lengua. Entonces ya iniciaron por las escuelas y están preparando un plan de migración completo para el gobierno. En Finlandia, el Ministerio de Justicia se cambió para OpenOffice por ahorros, y hay un municipio que se llama el municipio de Oulu, que tiene desarrollados una cantidad de herramientas que utilizan los otros municipios de Finlandia, porque pues ya es un portal ciudadano que tiene todo lo que necesita una municipalidad en Finlandia. No importa si es Oulu o cualquier otra municipalidad, ya tiene el software desarrollado. En Dinamarca, la red hospitalaria tiene el LibreOffice en 25.000 equipos, que es una buena base de funcionamiento. En Rusia, pues los rusos, ¿cómo van a utilizar Microsoft en sus instalaciones de seguridad? O sea, sería totalmente ilógico para los rusos que uno de sus potenciales enemigos e históricos enemigos sea el que les provee el software para funcionar. Entonces existe una distribución que se llama Astra Linux, que es la que utiliza el servicio secreto de Rusia, y que utiliza, mejor dicho, los herederos de la KGB y todo el ejército ruso utilizan Astra Linux. En 2019 recibieron la certificación de la más alta calidad de un sistema operativo, ese Astra Linux. O sea, si realmente quieren un sistema operativo de alta calidad, de alta seguridad, Astra Linux es la solución. Ese lo utiliza el gobierno ruso, el Ministerio de Defensa, la Oficina de Seguridad rusa. Entonces, por seguridad. Bueno, hay una historia con Telegram, pero se las cuento luego. Básicamente, a pesar de que el Telegram nace en Rusia, los rusos tienen prohibido el uso de Telegram en Rusia. Pero bueno, eso es historia para otro cuento. Bueno, en China, pues el icono ya es diferente, ¿no? Es un choque comercial entre China y Estados Unidos,
Entonces China tuvo una de las primeras distribuciones grandes fuera de Estados Unidos, basada en Red Hat y se llama Red Flag. Es bien antigua, data de 1995, yo creo, 1998, el Red Flag Linux. Pero fíjense que el problema de China es que es un país 27 veces más grande que Colombia, tiene 1.350 millones de habitantes, es mucha gente. Y resulta que un día Microsoft les dijo, vea, yo ya no les voy a dar más soporte a XP. Y pues los chinos dijeron, hombre, pero es que yo no le tengo 3 licencias de XP, yo le tengo miles, o si no son decenas o centenas de miles de instalaciones de XP acá en China. Y los costos en licenciamiento, en renovación de infraestructura, en desarrollar software incompatible es muy grande. Además me toca renovar mi planta física porque los computadores que yo tengo son computadores viejos y usted me está obligando a instalar nuevos computadores. O sea, los costos en los que me estoy metiendo por culpa suya son muy grandes. La respuesta de Microsoft fue de malas como la piraña mueca, hermano. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Pues de malas ustedes, prohibieron utilizar Windows 8 en el país. ¿Sí? Los chinos pueden hacerlo. Entonces dijeron, no, se pusieron muy salsita los gringos, pues prohibido el uso de Windows 8. ¿Ah? Y desarrollaron un clon de XP sobre Linux, es decir, desarrollaron un Linux que era exactamente igual a XP. Ustedes abrían ese Linux y eran las mismas pantallas de XP, la misma interfaz, los mismos botones en el mismo lugar, exactamente igual a XP, y les salió mucho más barato desarrollar un clon de Linux con el diseño de XP que hacer un nuevo Linux. Y como allá no tienen problema con los derechos de autor porque no tienen acuerdos de protección de derechos de autor con nadie, por eso es que de allá salen pues todas las cosas chiviadas, ¿no? Porque allá no hay problema de utilizar marcas ni nada de esas cuestiones, porque pues no tienen acuerdos básicamente. Pues ahí los chinos se liberaron del único proveedor que tenían, pudieron reutilizar hardware antiguo y solucionaron su problema de la guerra comercial con Estados Unidos. Corea del Sur pues también tiene un problema comercial de choque comercial con Estados Unidos. Cuando se dieron cuenta que el soporte oficial de Microsoft Windows estaba próximo a acabar en enero del 2020, pues el gobierno de Corea del Sur migró hacia Linux y invirtieron $655 millones en inversión. Bueno, en India, aquí este es un videito. India pues también es un país también 30 veces más grande que Colombia. ¿Sí? Ahí está la ministra de Defensa de India hablando de cómo fue su proceso de migración a Linux. No voy a poner el video, pero sí les voy a mostrar pues los iconos, ¿no? Los iconos que hay allí. Estamos hablando de independencia de proveedor, de seguridad de economía y de lenguaje. Resulta que India tiene pues como 1000 lenguas nativas, ¿sí? Y con Linux se encuentran que ellos pueden, y con el software libre, no solamente con Linux, sino con todo el software libre, encuentran que pueden pueden preservar su cultura, preservar sus lenguajes y tener un software que les brinda unas buenas experiencias a sus ciudadanos. Bueno, inclusive en los mismos Estados Unidos, vean lo que dice el ministro de Hacienda de Massachusetts. Es decir, no estamos hablando de un tipo técnico, estamos hablando de un político que está en la parte de la plata, en la parte financiera, el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda de Massachusetts dice: es absolutamente imperativo para el sistema democrático de los Estados Unidos que perdamos la práctica de tener nuestros documentos públicos cautivos en un formato exclusivo, sea el que sea, arriesgándonos a que en el futuro el documento sea quizás ilegible o esté sujeto a un sistema de licencias exclusivo que restrinja su acceso. Es decir, no solamente, o sea, mejor dicho, cuando un gringo habla
de su sistema democrático está hablando en palabras mayores. Un político gringo hablando de que es absolutamente imperativo para la democracia de Estados Unidos, eso son palabras mayores. Y fíjense que es un mensaje claro a no utilizar formatos privados, porque los formatos privados pueden arriesgarlos a que en el futuro no puedan leer el documento o estén sujetos a un sistema de licencias exclusivo que no permita que se acceda a ese documento. Bueno, en Italia tienen la segunda implementación de LibreOffice más grande de Europa. En el ejército, la suite de oficina que utilizan es LibreOffice. Utilizan el formato abierto para todos sus documentos. El Ministerio de Defensa hizo una migración a LibreOffice de 150.000 estaciones de trabajo. En Inglaterra el asunto comenzó de abajo para arriba. Resulta que no fue el gobierno el que impuso el uso del software libre, sino hicieron una encuesta a los trabajadores públicos para ver cómo se les ocurría reducir el déficit en el presupuesto. Y resulta que los mismos empleados del sector público fueron los que dijeron: vea, si adoptamos software libre, pues eso nos va a reducir un poco de plata, y entonces adoptaron los formatos abiertos para garantizar compatibilidad de comunicación. Durante ese año se ahorraron 1.200 millones de libras esterlinas en ahorros acumulados para el país, es decir, no solamente en licencias, sino en costo total de propiedad, no solamente para el gobierno, sino para todo el país. Digamos que fue un análisis que hicieron mucho más grande. Todos los datos que están acá, yo les comparto el enlace video en donde está cada uno de los artículos, en donde se explica cada uno de estos ahorros y cada uno de estos países, ¿de acuerdo? Bueno, en el CERN y el Fermilab Lab, donde descubrieron la partícula de Dios, generan 10 petabytes de información al día. O sea, eso es mucha información, y ellos tienen un Linux desarrollados por ellos basado en Red Hat, un fork de Red Hat, que se llama Scientific Linux. Ellos necesitan Linux para poder manejar el gran volumen de información que están generando día tras día. Entonces lo utilizan por calidad. Bueno, la NASA, la ESA, todas las agencias espaciales, pues tienen todos esos aparaticos generalmente con sistema operativo libre. Hace unos 5 años, en la Estación Espacial Internacional, cambiaron todas las estaciones de trabajo de los astronautas de Windows a Linux. No me quiero imaginar qué pasaría si el sistema de suministro de oxígeno saca un error fatal y dice que se va a apagar y que tienen que esperar a que se instale una de 365 actualizaciones. Aguanten la respiración, astronauta, por favor. Ellos no lo hacen porque les haga falta plata. Los hacen es porque es de muy buena calidad el software libre. Bueno, sí, hay software libre que es de muy mala calidad, pero hay software libre que es de muy buena calidad. Ellos utilizan software libre de buena calidad. ¿Cómo comenzó el movimiento en Latinoamérica? Todo inició en Perú con Edgar Villanueva, que fue un congresista que impulsó la ley en Perú para que las instituciones públicas utilizaran software de código abierto y software libre. Ya allá en Perú pues hay pues un pocotón de instituciones públicas utilizando software libre, sin otro tipo de software. Desarrollaron aplicaciones libres para usos internos y externos, reutilizaron hardware activo gracias al uso de software libre. A ellos les siguió Uruguay. En Uruguay, perdón. Una pregunta. Cuéntame. Las agencias espaciales, ¿qué tipo de distribuciones usan? ¿Qué tipos de distribuciones usan? Entonces, generalmente en el sector gobierno utilizan distribuciones de software libre que tengan una megacorporación por detrás. ¿Cuáles son las dos que tienen megacorporación por detrás? Una se llama Red Hat, la otra se llama SUSE. ¿Sí? Red Hat es propiedad de IBM, SUSE es propiedad de Novell. Entonces, gracias a que tienen una megacorporación por detrás, pues tienen una cantidad de soporte y garantía que les permiten a ellos utilizar este software, digamos, sin
sin temor a que están cometiendo errores, ¿sí? Digamos, cuando tú eres el director de sistemas de un ministerio o de una entidad pública, tú puedes cometer delitos por arriesgar la información de los ciudadanos, por no utilizar bien los sistemas de información, ¿sí? La ley aquí en Colombia, la ley 1582 de protección a la privacidad de los datos de los ciudadanos, pues tiene una cantidad de implicaciones que dicen que tú no puedes jugar. Ok, pero entonces generalmente ¿qué hacen estas organizaciones? Contratar Linux, pero no, o sea, no descargarlo, instalarlo por ellos mismos, sino contratar empresas que están detrás de una mega corporación en donde pues sí, listo, va a haber una importación de servicios, va a haber una plata que va a salir del país, pero están garantizando la seguridad de la información de los ciudadanos, están garantizando que no hay puertas traseras, están garantizando que no hay huevos de Pascua, están garantizando que pueden hacer una auditoría del software, y están garantizando que en caso de que la megacorporación falle, pues no están atados a ese proveedor y se puede continuar con la operación de la entidad sin necesidad de ser esclavos de esa organización, de esa megacorporación. No sé si quedó resuelta la pregunta. ¿Y las agencias espaciales? Eso sí, ellos son muy reservados en decir cuáles son las que utilizan, pero generalmente esas agencias espaciales tienen un gran equipo de desarrollo de software, y por ejemplo en SpaceX la distribución de Linux que ellos tienen es una distribución de Linux ajustada, recompilada y trabajada por ellos, y es una distribución de ellos para ellos, que se ajusta a sus necesidades, que seguramente no se ajustan ni a las tuyas ni a las mías. Entonces, pues ellos tienen unas distribuciones desarrolladas por ellos mismos. Listo, profe. Ok, sigo entonces con la charla. Bueno, de Perú pasamos a Uruguay, fueron los segundos en montarse. Uruguay pues es un país chiquito, pero entonces pues ellos se dieron cuenta de la importancia de tener una ley de software libre y formatos abiertos. Fíjense que ya Uruguay no solamente habla de software libre, ya también habla de software de formatos abiertos. Y ellos dicen que la ley de software libre no dice no puedes utilizar, sino dice cualquier entidad pública debe preferir la inversión y desarrollo en software libre sobre el software privativo, salvo cuando éste no cumpla las necesidades técnicas requeridas. Es decir, dan una apertura a una salvedad. Es decir, no estás obligado, pero sí debes preferir el software libre, ¿sí? Y además, toda inversión en software libre debes justificarla. Y debes distribuir y aceptar toda información, al menos en un formato abierto, estándar y libre. Es decir, si generas, no sé, una licitación pública, una ley de la República, cualquier información que genere una entidad pública, la puede mandar en docx, pero además la debe tener en un formato abierto, estándar y libre. Y que el intercambio de información a través de Internet debe ser posible al menos con un programa que sea licenciado como software libre. Es decir, que no lo que pasaba generalmente es que había muchos sitios web gubernamentales que uno no los podía abrir sino únicamente en Microsoft, ¿cómo es que se llama? El navegador de Microsoft Explorer, ¿sí? Solamente se podía abrir en Microsoft Explorer, ¿sí? O en Edge, que es el nuevo que sacaron. Y si uno lo abría en otro, entonces no se podía. Si uno lo abría en Mozilla Firefox, no se podía. En Vivaldi, ¿no? En cualquier navegador no se podía porque no estaba hecho para Windows. Entonces, no, el intercambio de información a través de Internet debe ser posible en al menos un programa licenciado como software libre. Esa ley de Uruguay es una ley muy bien hechecita. En Ecuador, pues dijeron que tenemos 4 ejes estratégicos para el software libre. Uno es la promulgación de estándares y normatividad, otro es la formación de masa crítica, tercero es planificación, seguimiento y control, y la cuarta es difusión. Con las siguientes políticas:
Como política vamos a utilizar uso de estándares abiertos, minimización de compras de licencias propietarias, contratación de servicios en proyectos informativos, reutilización del software, uso preferencial de programas navegadores como medios de acceso. Fíjense que las leyes, en la medida en que fue pasando el tiempo, fueron madurando, ¿sí? Y fueron aprendiendo de los errores de las leyes de los otros países, y cada una de estas leyes fue metiéndole una cantidad de ajustes para que la ley fuera y quedara muy bien descrita y no hubieran huecos a micos y a problemas para saltarse la ley. Bueno, en Argentina tiene una red libre de escuelas del gobierno, los portales gubernamentales, la administración en fondos públicos, y el gobierno que mayor adopción tiene es el gobierno de Santa Fe. Pero el gobierno nacional en Argentina utiliza software libre. En Brasil es en el único sitio donde he encontrado un estudio juicioso de ahorros. La mayoría de las áreas del gobierno utiliza software no privado. No es que utilicen software libre, sino dicen no privado. Preferimos software no privado. Hay una iniciativa que se llama el Software Libre Brasil. Ese libre está con B pequeña porque está en portugués. En donde tiene el portal público del gobierno, interacción entre las instituciones gubernamentales y varias comunidades de desarrollo. ¿Cuántos ahorros tuvieron en el 2010? 225 millones de dólares, según el estudio que sacaron allá en Brasil. En un año, 225 millones de dólares. Eso quiere decir 18.750.000 dólares al mes. Bueno, ¿cómo estamos en Colombia? En Colombia tenemos ADEMPIER, que es el Premio Nacional de Software Libre. Eso es una ERP que se llama ADEMPIER, y digamos el liderazgo que hoy en día el líder de ese proyecto es un ingeniero colombiano, se llama Carlos Ruiz, que heredó del proyecto y es la persona que está a la cabeza de ese proyecto de software libre que comenzó en Europa y ahora está en cabeza de un colombiano. Aquí generamos un software que se llama Orfeo GPL, salió de la Superintendencia de Servicios, eso ya no existe, pero de ahí salió Orfeo. Pero fíjense lo importante, desapareció la institución, pero quedó el software que hizo la institución. Es un gestor documental, de eso que cuando llega alguien con una carta a un ministerio, le imprime un código de barras y le pegan el código de barras con el número de radicado y ya se sabe dónde está ese documento, a quién se le pasó, quién es el encargado de responderlo, etc. Eso es un gestor documental. Y es un software, un gestor documental made in Colombia, que ya no solamente se utiliza en Colombia, sino se utiliza en otros países de Latinoamérica. En Bogotá hubo una serie de iniciativas que duraron desde el gobierno anterior a Peñalosa, que fue el gobierno de Lucho Garzón. Desde el gobierno de Lucho Garzón, pasando por el gobierno de Peñalosa, hasta llegar al gobierno de Gustavo Petro, que desmontó. Entonces, nuevamente, Petro, que fue el impulsor de la ley de software libre en Colombia, fue el que terminó desmontando el software libre cuando ya estuvo en la alcaldía. Porque digo, el político dice una cosa en campaña y dice otra cosa cuando está en el gobierno. ¿Cuáles fueron los objetivos de Bogotá? Disminuir los costos en renovación y sostenimiento, tener una capacidad de respuesta importante, una autonomía en la gestión, tener una gestión del conocimiento, aumentar la interlocución y la integración, y tener una dirección de planeación y sistemas de información. En Colombia, ¿qué entidades utilizan el software libre? La Superintendencia de Industria y Comercio utiliza Linux y utiliza mucho PHP. El Instituto de Desarrollo Urbano utiliza todos sus firewalls en Linux. El DANE utiliza los firewalls, utiliza Linux y utiliza PHP. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sobre todo para sus capacitaciones, utiliza el Moodle, el sistema que estamos utilizando para la clase. Este señor Luis Alejandro Bernal fue la persona que impulsó a partir de la Secretaría Distrital de Cultura el uso de Linux, y ya pues en la Secretaría, él trabajó luego en la Secretaría Distrital de Planeación e hizo mucha documentación de cómo utilizar software libre en entidades públicas acá en Colombia.
También este señor Enrique Ramírez hizo la implementación en la alcaldía de San José de Cúcuta, en el gobierno, en el Senado de la República, en el Gaula del Ejército Nacional. Y estos tres señores, más otro par de personas, Talis Marcia Parra y otra persona, eran los que tenían montado en la Secretaría de Gobierno. ¿Qué tenían montado ellos durante el gobierno de Lucho Garzón y de Peñalosa y de Samuel Moreno? Perdón, me hizo falta también el gobierno de Samuel Moreno, que no lo mencioné. ¿Qué tenían montado ellos? Bueno, primero tengo que mencionarles la ley 1955 de 2019, que es el plan de desarrollo, el plan nacional de desarrollo entre 2018 y 2022. Estamos en la mitad de ese plan, es el plan de desarrollo de Duque. En el artículo 147, numeral 5 dice: los proyectos estratégicos de transformación digital se orientarán por los siguientes principios, bla 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 bla: promoción de tecnologías basadas en software libre o código abierto, lo anterior sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. En todos los casos, la necesidad tecnológica deberá justificarse teniendo en cuenta análisis de costo-beneficio, es decir que por ley de la República de Colombia tenemos que promocionar las tecnologías basadas en software libre o código abierto. No tenemos una ley de software libre como sí la tienen en otros países, pero sí tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo este artículo que es bien importante para el software libre. Y ahí está el enlace si quieren consultar la norma. Bueno, ahora sí, ¿qué tenía montado Bogotá? Entonces el grupo de software libre en la Secretaría de Gobierno lo primero que hizo fue que desarrolló una distribución de Linux ajustada de Linux Ubuntu ajustada a las necesidades de la alcaldía. Ellos, con solamente responderles 6 preguntas al mecanismo de instalación, ya quedaba ese Linux instalado con todos los plugins, con todo el software que un funcionario de la alcaldía pudiera necesitar. Aparte de eso, se dieron cuenta que para cambiar el directorio activo que tenían, pues necesitaban unas herramientas especializadas. Entonces utilizaron este Power Broker Open Project, que es en conjunto con un software que se llama Lightwise PBIS IPA, lograban reemplazar todo el Active Directory que utilizaban antes con Microsoft. Hicieron una migración de 20.000 cuentas de correo electrónico a Zimbra, pero no solamente 20.000 cuentas de correo electrónico que migraron y botaron a la caneca el software que había ahí. No, recuperaron el correo electrónico y mantuvieron el histórico, porque es que resulta que había muchas cuentas de correo que necesitaban, por ejemplo, habían 4.000 cuentas que necesitaban almacenar los correos durante 20 años por requisitos de ley. Entonces, no solamente hicieron la migración, sino mantuvieron el software y no lo migraron desde cualquier sistema, sino desde Lotus Notes, que es el de IBM, lo migraron a Zimbra, que es open source. Bueno, para enviar correos electrónicos, resulta que ellos envían 500.000 de correos electrónicos al día de información para los ciudadanos. Entonces están utilizando Mailman para hacer ese envío de ese 500.000 de correos electrónicos. Por supuesto, están utilizando LibreOffice y Open Document Format para almacenar sus documentos. Utilizan Audacity para las conferencias de voz, cuando se necesitan hacer audioconferencias, utilizan Audacity. Utilizan Flinkizo para manejar el sistema de gestión de calidad, Quality Management System. Utilizan el ERP Odoo, que es un magnífico ERP. Utilizan Lime Survey para hacer sus encuestas. Ellos utilizan muchísimo las encuestas, las utilizan con Lime Survey. Para mensajería instantánea utilizan Pidgin, que es como el WhatsApp, pero pues para escritorio, ¿no? Y el Git para mantener todo el historial de versiones del software que están desarrollando en la alcaldía. Para garantizar que los funcionarios tengan su software actualizado, pero no actualizado con lo que descarguen en internet, sino con software que ellos hayan revisado y que ellos hayan garantizado que no hace vulnerabilidad. Utilizar unos repositorios Spacewalk
que ellos hicieron el montaje con esa herramienta de los repositorios de tal forma que los Ubuntu pues no se sincronizaran de Multiverse y Universe, que son los repositorios de Ubuntu, sino con los repositorios de la alcaldía, y entonces así los funcionarios pues iban a mantenerse con la última actualización, pero sin vulnerar la seguridad de la información de la alcaldía. Bueno, entonces ya llegando al final de la charla, entonces voy a responder varias preguntas. ¿Por qué los gobiernos y entidades públicas han adoptado software, formatos y protocolos libres? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en toda la charla, pues por economía, por seguridad, por calidad, por independencia del proveedor, que entre esas tres construyen una palabra que se llama confiabilidad, por localización a los lenguajes nativos, eso y la independencia del proveedor genera una palabra que se llama equidad, por integración con otras herramientas y por continuidad y compatibilidad con hardware antiguo, y entre todos generan esta frase que se llama proyección a largo plazo. Entonces, por eso es que los gobiernos adoptan software, protocolos y formatos libres. ¿Qué exigen las leyes de software libre? Hombre, primero, las leyes de software libre no le dicen nada a la empresa privada. La empresa privada puede seguir haciendo lo que quiera, pero las entidades públicas deben preferir la elección de software libre para tener un uso racional del gasto, para tener transparencia, para garantizar un manejo adecuado de la propiedad intelectual, para tener una neutralidad tecnológica y para definir, y todas esas leyes definen excepciones razonables. O sea, no es no porque no, sino pues si no se puede, utiliza software privativo, pero primero evalúe el software libre, primero váyase al software libre y revise si hay algo en software libre que le funciona. Si no hay, entonces allá podemos comenzar a evaluar software privativo. Ahí hay una cuestión, y es que muchas veces a uno le ofrecen el mejor programa que hace X o Y cosa, pero resulta que los usuarios de esa institución no utilizan, digamos, AutoCAD, por ejemplo. Sí, AutoCAD es una berraquera, pero resulta que el FreeCAD suple todas las necesidades que tiene la alcaldía. Y entonces, ¿para qué vamos a invertir en AutoCAD? No, es que ser el mejor. Sí, pero lo que lo hace ser el mejor no lo utilizamos. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en cuál es el objetivo del uso del software y si vale la pena hacer la inversión. Bueno, beneficios paralelos que se obtienen al adoptar software libre. Entonces, primero, la apropiación de la tecnología. Segundo, el crecimiento de la industria local. Tercero, mantener independencia del proveedor, reutilizar hardware, no hay necesidad de estar renovando y renovando hardware. Masificación de la tecnología y formalización de la tecnología, menos piratería. Reducción de la piratería, por supuesto. Y estandarización en las comunicaciones. No les vaya a pasar como a México, que en Ensenada, en Baja California, en el 2018 recibió una demanda de Microsoft por piratería por $400 millones. Bueno, y volviendo a este cuadrito, entonces dice, ¿y por qué nadie utiliza Linux en escritorio? No, de tan buenos sí dan tanto, o sea, el software libre es de muy buena calidad, lo utilizan los 500 supercomputadores más rápidos del planeta, pues eso significa que es de mejor calidad que otro computador, porque no otro sistema operativo no logra dar tan buen rendimiento. No, que es que en el colegio me enseñaron, no tengo tiempo para aprender. Hombre, es responsabilidad del gobierno enseñar en los colegios con software libre, ¿sí? O por lo menos también con software libre, no solamente con software privado. No, que es muy difícil encontrar a quien arregle Linux. Hombre, si desarrollamos la industria local, pues se va a solucionar ese problema. Que no me puedo comunicar con clientes y proveedores. Resulta que el mayor cliente del país es el mismo gobierno. Entonces, si el gobierno utiliza software libre, pues va a estimular a que la gente se comunique utilizando software libre, porque pues el cliente más grande está utilizando software libre. Que mi puesto puede estar en riesgo si algo falla, falso. Ya hoy en día IBM y Novell son dos grandes megacorporaciones, como lo expliqué hace un rato,
que brindan soporte técnico del mismo estilo que lo puede brindar cualquier otro Oracle, Microsoft. O sea, estamos hablando de que con software libre puedo también tener un respaldo corporativo serio. No, que no hay programas tan profesionales, ¿no? Sí, sí hay programas tan profesionales y hay programas que tienen mejores cosas, hay programas que tienen peores cosas, hay programas más fáciles, hay programas más difíciles. No va a tener exactamente el mismo programa, pero sí va a tener un programa equivalente. No, es que nadie lo comercializa ni lo mercadea. Pues sí, efectivamente nadie lo comercializa ni lo mercadea, pero si el gobierno utiliza software libre, eso le va a dar un estímulo al ciudadano para utilizar esta cuestión. No, es que igual yo no pago por lo que pirateo. Pues, hombre, no está bien piratear. Entonces, utilicemos software libre y con eso, pues, no tienen que piratear y va a tener la cuestión del mismo precio. No, es que con el software privado tengo garantía. Yo quiero que me digan cuál ha sido la primera demanda que ha fructiferado porque se dañó la información que estaba mal almacenada en Word o porque falló Windows en la mitad de una transacción. No, el software privado, las licencias de software privado siempre empiezan con este software viene as is y si se daña de malas, ¿sí? No, que le hace falta un driver a Linux. Eso ha ido mejorando muchísimo y ya es muy difícil, o sea, mejor dicho, a menos que tengan ustedes un hardware que es supremamente nuevo, recién salido del horno y que acaba de estrenarse, pues van a tener, de pronto sí les hace falta el driver, pero muy rápidamente ustedes van a tener la solución. ¿Que reinstalar el computador es difícil? No, no es difícil reinstalar el computador y ahora ustedes van a Unilago, al Éxito, a Costo y van a encontrar que hay computadores que vienen con Linux preinstalado, no solamente con Windows preinstalado. Entonces, eso está bien. Que estoy satisfecho y no necesito cambiar, pues yo creo que si abrimos los ojos, pues vamos a ver que hay una cantidad de alternativas importantes y que pues si bien no necesitas cambiar, pues sí es importante darles una oportunidad y de pronto darte cuenta de lo bueno que puede ser. Entonces, para mí se acabaron las excusas. Y con eso terminamos esta charla de las justificaciones y beneficios del software libre en el sector gobierno.